Vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11 de la Biblia. En Hebreos 11. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Hebreos 11. ¿Traigo la otra? Vamos a leer Hebreos 11 y vamos a leer en el versículo número 7. Hebreos 11 y 7, el versículo 7 vamos a leer. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre de Jesús, Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos permites en esta tarde, Señor amado. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande para tu gloria, Señor. De estar unidos, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Gracias te doy, Señor amado. Te agradezco, Señor amado, por esta bendición tan grande que nos das, Señor amado. Gracias, bendito Dios. Aleluya, Señor. Obra, Señor amado, con tu misericordia, conforme a tu corazón, conforme a tus planes en nuestras vidas, Señor amado. Llénanos de tu socorro y bendición, Señor bendito. Háblanos, Señor. Llénanos de tu palabra, Señor. Viva, Señor amado y eficaz, Señor. Llénanos de ti, Señor amado. Háblanos, llénanos de tu palabra, Señor bendito, Señor. Háblanos en ella, Señor. Enséñanos, Señor amado, aleluya. Que te podamos entender, Señor bendito, también, Señor amado, y hacer lo que nos mandas. Con tu amor y con tu paz, con tu santo poder, Señor. Con tu obra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor amado. En nuestro ser para tu gloria, Señor amado. Llénanos de ti, Señor amado. Todo sea para tu gloria, Señor. Todo sea para tu gloria y te lo pido, Señor amado. En el nombre de Jesucristo. Te lo pido, Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido todo, Señor. Bendito, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Aleluya. Gracias. Aleluya. Se pueden sentar, hermanas. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Aquí la palabra de Dios, hermanas, si se fijan, aquí se habla de Noé. Sí, amén. Y dice la palabra de Dios, aquí hablando de Noé, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Bendito sea el Señor. Amén. Aquí la palabra de Dios enseña otra cosa diferente a lo que Dios nos hablaba la semana pasada acerca de la vida de Noé. En la semana pasada, hermanas, en la vida de Noé, lo que la palabra de Dios enseñaba, ¿usted se acuerda? No sé si puede recordar a alguien, pero lo que Dios enseñaba con Noé es de que Noé era un hombre que se dedicaba a él buscar a Dios. Aunque nadie buscaba a Dios, Noé solamente buscaba a Dios. Y cuando Dios decidió que iba a matar a toda la raza humana y que iba a matar a los animales, Dios dice la palabra de Dios, que Dios vio que nada más Él era justo entre toda la generación que existía en ese entonces. Entre toda la gente que existía, era el único justo nada más, dice Dios mismo, porque Dios está hablando en esa parte. Entonces, si usted se fija ahí, Él está buscando de Dios, pero Él no está buscando de Dios como nos hablaba el Señor la semana pasada, porque Él buscaba salvarse porque iba a venir destrucción. Él no sabía eso. Él no estaba buscando de Dios porque está buscando, hermanas, que se salve su familia. Él no está haciendo nada de eso. Él no solamente está buscando a Dios porque es un hombre que ama a Dios y cree en Dios y busca al Señor porque el Señor es todo para él, ¿verdad? Por eso él busca al Señor nada más. Pero aquí en este versículo que hemos leído, aquí enseña como lo que sigue después de eso. O sea, como lo que sigue después de eso en la vida de él, pero también como lo que sigue después de eso, hermanas, también en nuestra vida como cristianos. Nosotros primeramente como cristianos debemos llamar a Dios sobre todas las cosas y seguirlo porque lo amamos a Él. Y ya lo segundo es que tenemos que procurar la salvación de nuestra familia también. Pero el error sería que nosotros buscáramos a Dios nada más por nuestra familia, no por nosotros.
Pero como él ya va en la forma, él no que ya apenas ya va, sino que él iba en la forma correcta. Él buscaba a Dios primeramente porque él quería de Dios, no por su familia, sino que buscaba a Dios así. Y cuando se enteró que ya venía la destrucción, que iba Dios a matar a la humanidad, entonces él ya quiso buscar la salvación después de su familia. Entonces ya fue diferente, pues. Sí, amén. O sea, fue diferente, hermanas, porque él en su comienzo en la búsqueda de Dios y el camino que él llevaba en Dios, que no se tenía, lo continuaba, seguía en Dios, no era provocado en su vida antes del diluvio porque él tuviera temor al diluvio, ni por su familia que tenía temor que se perdiera, sino que era por amor a Dios. Por eso ya cuando él lo hace después, por su familia que construye el arca, pero aquí se menciona que él construyó el arca para que su familia se salvase, ¿de entender eso? Amén. Pero cuando él construye el arca para que su familia se salva, ¿por qué de todos modos es justo? Porque él primeramente tenía al Señor y segundo fue la familia, pues. Amén. De hecho, él cuando estaba, como ya lo dije, ustedes lo saben, él antes de que se anunciara el juicio, él ya buscaba a Dios, porque él quería buscar a Dios, porque Dios era todo para él, pues. Amén. Ya lo otro fue nuevo, pues de que iba a venir una destrucción. Entonces, aquí dice la palabra de Dios y cuando fue advertido, dice así por Dios. O sea, Dios fue el que le dijo que iba a venir el diluvio. Dice la Biblia que con temor preparó el arca, ¿verdad? Así es, amén. Fíjense, hermanas, que ahí la palabra de Dios enseña de que él tuvo fe, porque el versículo empieza que por la fe, cuando fue advertido, pasó todo eso. Entonces, él creyó cuando Dios le dio su palabra, pero él cuando Dios le dio su palabra, él lo que hizo, le dio temor, pero lo que él hizo, él lo que sintió fue temor, pero aparte de sentir temor con esa fe que tenía, que la misma fe le produjo el temor, porque no hubiera tenido temor si no hubiera tenido fe. Porque ¿qué va a temer, verdad? Si no lo cree. Entonces cuando él creyó, le dio temor, pero él se puso a hacer el arca para que su familia se salvara, pero dice la Biblia que fue advertido de cosas que todavía no pasaban, pues. O sea, lo que quiere decir la palabra de Dios ahí, hermanas, que Dios le dijo cosas que no existían, pues. Así es. Dios le dijo, va a pasar esto, algo que no existía, y él creyó eso. Gloria a Dios, sí, amén. Y él creyó eso, entonces él creyó eso y con temor hizo el arca para que su familia se salvara. Él se esforzó a hacer el arca de Dios, lo que Dios le mandó, porque él quería que su familia se salvara. Pero él creyó que Dios iba a hacer lo que Dios le dijo que iba a pasar. O sea, algo que todavía no se veía, algo que todavía no estaba. Mire, Dios dijo que hiciera un arca a él, pero él hizo un arca en la tierra, pues. Es como que usted dijera, Dios me mostró que se ve en una Tijuana y me dijo que hiciera un barco. Y usted afuera en el cemento hace un barco que lo va a dejar en el cemento y está el barco en el cemento. Y toda la gente que pasa por aquí ve el barco en el cemento y se ve el ridículo de uno que está haciendo un barco en el cemento que no tiene sentido para qué lo está haciendo. Y más en ese entonces que nunca había pasado el diluvio. Así es. Entonces, hermanas, lo que ahí se ve es que él tenía la fe en Dios, que Dios iba a hacer, hermanas, que Dios iba a hacer lo que dijo. Y también, hermanas, lo que ahí se ve, que nosotros debemos de creer al Señor lo que dice en su palabra, aunque allá afuera con la gente, hermanas, nos veamos ridículos, pues. Así es, amén. Aunque allá afuera con la gente se vea que que estamos en algo que es fantasioso, en algo que es mentira, que lo que nosotros creemos no es cierto, que lo que nosotros creemos no es realidad, que nosotros creemos nada más en cosas que solamente nos han lavado la cabeza o que estamos engañados, aunque se vea así con la gente que estamos creyendo en cosas que no tienen sentido y se vea que no tiene sentido lo que creemos, lo que hacemos allá afuera cuando salimos con la gente y todo. De todos modos, debemos nosotros de seguir firmes en nuestra fe porque el que lo ha dicho es Dios. O sea, lo que Dios nos ha dicho a nosotros no nos habló Dios así como Noé, que oigamos la voz de Dios, que Dios nos diga esto, lo otro, ¿verdad? A Dios nos habló a nosotros, a través de la Biblia. Nosotros sabemos a través de la Biblia cosas que Dios quiere para nosotros de bendición, promesas que Dios tiene para nosotros. Las promesas que Dios tiene aquí en la Biblia
Dios las habló y están aquí en la palabra de Dios. Dios promete muchas cosas en la Biblia. Entonces, cosas que Dios promete en la Biblia, hermanas, aunque sea un ridículo, aunque no tenga sentido, allá afuera que tú estés buscando de Dios y que en la calle tú andes y la gente te vea y que tú allá de repente cierres los ojos y le pides a Dios. Digan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo rara? Es que ya busco de Dios y yo oro, como soy cristiana, le pido a Dios. ¿Cómo que vas con Dios? Y la gente se ríe. ¿Cómo que es eso? Yo no creo que pueda hacer eso. Ustedes creen cosas que ni son ciertas. Tú debes de mantenerte, nosotros debemos de mantenernos todos nosotros firmes. Amén. Porque si Dios nos enseña en su palabra que se puede hacer, debemos de mantenernos firmes creyendo lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios promete en su palabra, debemos de mantenernos firmes en creer lo que Dios está prometiendo en su palabra. Lo que estaba haciendo Noé en hacer el arca, hermanas, era algo ridículo lo que estaba haciendo Noé. Es como que usted le diga, que Dios le diga, ¿sabes qué? Construyete un barco aquí afuera, en la tierra, y estaba haciendo un barco, estaba haciendo el arca que era muy grande, hasta de 3 pisos la estaba haciendo, y algo así grandísimo, algo que nunca se había visto. Dicen los estudiosos que supuestamente que había, creo que 25,000 animales, decían, por las dimensiones que tenía de grande. Pues no, es algo como ridículo, que está haciendo todo eso, y en la tierra, ¿y cómo que vas a hacer eso? Y que Dios te habló y que estás haciendo la tierra, o sea, eso no tenía sentido. La gente ni le creyó. Así es. Dice la palabra de Dios, en una de las cartas de Pedro, hermanas, dice ahí la palabra de Dios, creo que es segunda de Pedro, si no me equivoco, dice la palabra de Dios, creo que es segunda de Pedro, capítulo 2, y el versículo 5, si no me equivoco, pero dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, dice que él predicaba la palabra de Dios, que fue pregonero. Así es. Él predicó la palabra de Dios, pero ¿cuántos se salvaron? Nadie se salvó. O sea, aparte de su familia, nadie más se salvó, pues. No. A su familia a lo mejor sí creyó, o su familia nomás le obedeció porque estaban sujetos a él por obediencia, porque la Biblia nos muestra de que eran obedientes a Dios antes del diluvio. Entonces, quién sabe si nomás por seguir la corriente se metió en el arca, o nada más por cualquier cosa, pero de una u otra forma se salvaron, gracias a Dios, o le creyeron a él, quién sabe cómo fue. Pero la cosa, hermanas, de que él lo que estaba haciendo, la gente ni le creía, pues. Dice la palabra de Dios, hermanos, no sé si se acuerdan, dice así el Evangelio de Lucas, lo dice, y también lo dice en Mateo, que cuando estaban preparando, que en los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios, dice que la gente se estaba casando, que la gente estaba dando en casamiento, que la gente estaba bebiendo, que la gente estaba comiendo, hasta el día, dice la Biblia, que Noé entró al arca, dice, y que el diluvio se los llevó a todos, ¿verdad? Entonces quiere decir ahí la palabra de Dios, quiere decir la palabra de Dios, que la gente vivía su vida normal. Cuando él entró al arca, hay unos que estaban casando, fíjese que la gente que piensa que el matrimonio que no existe, el matrimonio viene hasta de antes del diluvio, se casaban, fíjese. Sí, amén. Entonces, estaban casándose unos con la persona que amaban, y les voy a preguntar algo, hermanas, ¿es malo casarse? ¿Es malo casarse? No. La Biblia enseña que el matrimonio es una bendición de Dios, no es malo casarse, pero les pasó eso. ¿Es malo comer? No es malo comer. ¿Es malo beber? Si uno bebe algo que no sea alcohol, no es malo. Pero ¿por qué se los llevó a todos al diluvio? ¿Por qué se murieron? Porque les digo por qué. Porque no le pusieron interés a lo de Dios. Porque prefirieron estarse casando ahí con ese Noé que estaba loco según para ellos. Que Noé lo que hacía, él creía en lo que Dios le había dicho, creía en la palabra de Dios. Nuestra fe, ¿por qué tenemos fe nosotros, hermanas? Nuestra fe, aunque usted tenga bien poquita fe, su fe de usted en las partes que está bien fuerte, es porque usted cree cosas que la Biblia dice. Por eso nuestra fe, hermanas, está fundamentada en la palabra de Dios. La fe del cristiano está fundamentada en la palabra de Dios, y lo que nos da fe es la palabra de Dios, porque sabemos que Dios dijo algo, y como sabemos que Dios es el que lo está diciendo, entonces creemos y entonces tenemos fe en la palabra de Dios. Y entonces estamos en un estado de fe, porque la fe, hermanas, es por creer lo que Dios dice, y es lo que estaba haciendo él. Dice la palabra de Dios dice que Dios le advirtió a él, que por la fe, cuando Dios le advirtió a él de cosas que aún no se veían, él con temor preparó el arca. El punto de fe de él fue de que Dios le fue el que le dijo que iba a pasar eso. Como usted, la fe que usted tiene de que Cristo la salvó, que Cristo va a venir por su iglesia, la fe que usted tiene de las cosas de Dios, es porque usted sabe que la Biblia dice eso. Amén. Y por eso usted tiene fe.
Porque la fe se fundamenta en la palabra de Dios. Amén, amén. Por eso tenemos fe, porque creemos. ¿Por qué creemos que Dios hizo el universo? Porque la Biblia dice que de principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué uno tiene fe? Porque uno tiene fe en la palabra de Dios. Pero lo que resulta, hermanas, lo que resulta como no fortaleza, lo que es en realidad la fe y la fuerza de la fe es la confianza en el Dios de las Escrituras. Es la confianza en las promesas que vienen en la palabra de Dios. Es la confianza de lo que dice Dios que va a pasar, sea bueno o sea malo para las personas. Es la confianza de que Dios va a cumplir las cosas de bendición y de juicio que vienen en la Biblia. Eso es lo que nos da la fe a nosotros. Es lo que nos da la confianza. Entonces, nuestra fe, hermanas, se fundamenta, está fundamentada en la palabra de Dios. Y usted, así como está su fe, perdón, hermanas, así la palabra de Dios, usted debe estar como estaba también Noé, que él, aunque se miraba que un ridículo cuando lo vivía en el mundo afuera, porque él en la calle, estaba haciendo él el arca. Se miraba un ridículo lo que estaba haciendo. La gente ni lo tomaba en cuenta. La gente en su casa se ponía a comer, ni iba con él a hacerle caso. La gente se quería casar y se casaban, ni le hacía caso. No era malo casarse, lo malo era que ponían más importante su vida que las cosas de Dios. Es que ponían más importante comer, que no es malo, que las cosas de Dios. Porque hay cosas que no son malas, pero hay de importantes. De importancia a importancia, hay cosas más importantes que otras, y lo más importante es el Señor. Entonces, no hicieron caso, no le creyeron a Noé, tal vez lo tomaban a loco, a ridículo, tal vez se burlaban de él, quién sabe qué hacían. Dice la palabra de Dios que él pregonaba, él les anunció el mensaje, pero no creían y pasó muchos años en lo que él, porque duró años para hacer el arca, no lo hizo en unos meses, duró mucho, y la gente no creyó y nadie se metió aparte de su familia, y de todos modos él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él creyó como usted cree. Usted cree lo que la Biblia dice, que Dios prometió que así es, y que Dios se lo va a dar, y que Dios va a hacer esto, y que Dios va a hacer lo otro, sea bueno, sea malo, que dice que lo va a hacer, y usted cree eso, que Dios la salvó, que Dios la puede sanar, que Dios va a venir por su iglesia. Usted cree las promesas porque Dios fue el que lo habló, y así usted se mantiene firme, así también se mantiene firme. Él, el que se miraba como ridículo en la calle, el que se miraba ignorado, que era ignorado en realidad, y todo, él se mantenía firme porque él creía que Dios lo dijo, y como Dios lo dijo, él creía que iba a pasar. Como usted que cree que va a pasar, que Cristo va a venir por su iglesia, como usted sabe que Cristo la salvó, como usted sabe que va a venir un día que Dios va a castigar al mundo, como usted sabe que va a venir un día que va a estar gozándose el pueblo de Dios delante de Dios, porque eso la Biblia lo dice, por eso usted lo puede creer, porque la fe se fundamenta en lo que Dios menciona, en lo que Dios da en su palabra. La fe, hermanas, la fe de uno se fundamenta en el Dios de las Escrituras, se fundamenta en la palabra de Dios, se fundamenta en las promesas de Dios, se fundamenta en las profecías de Dios, sea para bendición o no bendición. En eso se fundamenta nuestra fe. Y entonces, hermanas, tenemos que hacer al igual que Noé, que aunque nuestra fe se ve como, hermanas, aquí nuestra fe nos gozamos, hay libertad y todo, pero si salimos allá afuera es un ridículo nuestra fe. Si uno allá empieza a hablar de Dios es un ridículo. A veces la gente no se atreve a decirte ni Dios te bendiga. Es un ridículo para la gente la fe. Pero así como usted cree que Dios la salvó y sabe que es verdad, así no le importa afuera, aunque la gente no crea, aunque la gente se burle de usted, aunque la gente lo ignore, aunque la gente se enoje, usted sabe en lo que ha creído, que es en las promesas del Señor, y usted cree porque Dios lo mencionó, y usted sigue al Señor nada más, sin importar que usted sea solo y nadie quiera más. Así como Noé, aunque nadie quería más, él siguió al Señor, y aunque era ridículo y todo, él se mantenía firme allá, aunque se miraba como un ridículo, como algo que no tiene sentido, porque él creía, hermanas, porque Dios lo había dicho. Amén, amén. Entonces, eso, hermanas, es lo que tenemos que tener nosotros. Que en donde estemos, mantenernos firmes, porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice esto, porque Dios lo dice lo otro. Mantenernos en eso, mantener nuestra vida de cristianos, mantener nuestro estilo de vida como hijos de Dios, donde sea. Porque nosotros, hermanos, aunque se vea que no tiene sentido, aunque vamos a otra parte y la gente anda en otras cosas, aunque se ve, hermanas, que lo que hacemos, que sea un ridículo o que no tiene ningún sentido, como lo de Noé, que no tiene ningún sentido, o que era ridículo que hiciera eso. ¿Cómo va a construir un barco, y no un barco sino una arca que era de 3 pisos y en la tierra? No tiene sentido, pero él lo hacía, aunque se miraba ridículo, sin sentido, y la gente no creía, tal vez se burlaban y todo, y la gente hasta se murió y nunca creyó. Dios los mató y no creyeron,
¿Por qué? Porque él creía, porque Dios así se lo dijo que iba a hacer. Porque él dice que él creyó, dice, de lo que Dios le dijo que iba a pasar. Que él creyó en la promesa de Dios, lo que Dios prometió. Creyó que iba a cumplirse porque Dios lo había prometido. Creyó que se iba a cumplir porque Dios lo había prometido. Como usted que cree que Dios va a llevárselo al cielo porque Dios lo prometió. Como usted cree que ya no se viene a la condenación porque Dios lo prometió. Como usted cree que va a venir Cristo por su iglesia porque Dios lo prometió. Tenemos que mantenernos, hermanas, siempre confiando en las promesas de Dios, y es lo que nos va a dar fuerza a nosotros para cuando estemos allá afuera, hermanas, en el mundo, y allá no se alaba a Dios, allá no se cree en Dios, allá tú fuiste un ridículo, allá lo que tú crees eres hasta enemigos y crees en Jesucristo. De todos modos, tú te vas a mantener firme si te agarras pensando nada más. La Biblia promete esto, la Biblia dice esto, la Biblia me promete esto. La Biblia enseña que debo ser así, la Biblia enseña que yo debo ser de esta forma, la Biblia enseña que no debo hacer esto. Y tú te mantienes guiado en lo que la palabra de Dios dice, y eso es lo que te va a dar solidez. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que nos da solidez, Sí, hermana. amén, amén, Eso es lo que nos da solidez. Y hermanas, y lo que Dios dice se cumple. Aunque Gloria se a vea Dios, como un gloria a ridículo Dios. en el mundo, Sí, aunque se vea que no tiene sentido buscar a Dios, lo que Dios dice se cumple, así es. Por eso, aunque se miraba Gloria a un Dios, ridículo y nadie creía, Gloria a aunque Dios. se miraba que no tenía sentido y las personas, en vez de ir a creer, mejor se vamos a hacer de comer, vamos a comer. En vez de creer lo que Noé dice, tiene años ahí diciendo, ni le creemos, pero él predicaba, ni caso le hacía. Mejor vamos a emborracharnos, o vamos a tomar agua, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o ya me voy a casar porque ya llegó un momento y todo. La gente veía su vida normal y todo. La gente no tomaba en cuenta, pero como Dios es real, que la gente no lo tome en cuenta, vino el diluvio y los mató a todos, dice la palabra de Dios. Que cuando Noé entró, vino el diluvio sobre todos y se los llevó a todos. Dice así, y Jesús es el que lo dice, fíjese en los evangelios. Lo dice en Lucas, y lo dice en Mateo, lo dice también. Entonces, que Jesús mismo es el que dice. Y la gente está como si así la gente va a estar. Va a estar con usted, ay, sí, eso sí, ay, hermanitos, ay, que Dios, que esto, que lo otro, eso es pura mentira y que pura hipocresía, así. Y cuando venga Cristo, se la va a llevar el Señor y se van a quedar aquí. Entonces, ¿qué va a ser la cosa? ¿Verdad? Entonces, se va a ver la diferencia, pues, ¿verdad? Se va a ver la diferencia del que busca a Dios, del que cree en las promesas de Dios, y el que no busca a Dios. Gloria a Dios. Dios va a hacer como siempre su diferencia. Va a ser la diferencia del que agrada a Dios y el que no agrada a Dios. Amén. Va a ser la diferencia ahí del que confió en lo que Dios dijo y el que no quiso creer en lo que Dios dijo. No hace la diferencia en no creer en lo que Dios dice en el sentido de que no se cumpla. La diferencia que hay, en no creer lo que Dios dice es de que uno no recibe el beneficio que Dios dice, o que uno recibe el daño que Dios dice al no creer. Así es. Y al creer, hermanas, al Señor, uno no recibe el daño que Dios dice, porque uno se aleja del mal por creer y por la ayuda de Dios, obviamente, y también uno recibe la bendición que Dios dice. Por creer se reciben las bendiciones. Amén, amén. Por eso nosotros debemos de creer, hermanas. O sea, si creemos, yo sé, más bien lo que debemos hacer nosotros, porque ya sé que lo creemos, la palabra de Dios, pero tenemos que más bien decir a Dios que nos fortalezca nuestra fe, y cuando estemos allá afuera, que allá afuera es cuando estamos, y que allá es otra vida diferente. Así es, Usted amén. nomás sale de aquí de la casa, póngase en el patio nomás, y Sí, no cambia así todo, póngase afuera en la calle y ya cambia todo, nomás baje la escalerita y es otra vida, es otro Señor, mundo ya. ayúdanos, Señor. Es otra vida, es diferente, no es como aquí adentro que estamos usted en el servicio. Pero que si usted allá, la Biblia dice esto, la palabra, usted sigue en lo del Señor, usted sigue en lo del Señor. Amén. Así no estaba allá y él seguía allá, ¿se acuerda? Ese viejito ridículo y esto, lo otro, está loco, y que sepa que Dios le habló. Hoy sí, Dios le habló, está loco y esto que el otro, no le hacían caso. A lo mejor le decían un montón de cosas, se burlaban de él, a lo mejor no tanta cosa que le pudieron haber dicho. La gente veía su vida normal, ni caso le hacía, nadie fue, nadie se acercó, siguió solo hasta que Dios los mató. Así es. Pero él, ¿por qué se mantuvo firme? ¿Y por qué se salvó? Porque él creyó lo que Dios dijo. Gloria a Dios. Por eso se mantuvo firme, porque siempre estuvo creyendo que era así, lo que tenía que hacer, porque Dios es el que lo había dicho. Gloria a ¿Y Dios, por qué se aleluya. salvó? Porque Dios había dicho eso. Amén. Entonces, la fortaleza de nosotros, hermanas, lo que nos va a dar solidez como cristianos también, una de las cosas, porque hay muchas cosas que nos dan solidez, pero una de las cosas que nos dan solidez es mantenernos firmes en las promesas de Dios. Sí, amén, si aleluya. Dios dice algo, debemos de creerlo en donde estemos, donde sea. Sí, amén. Donde sea que estemos, tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios dice. Amén. Donde quiera que estemos. Porque si no, hermanas,
Porque si no, imagínense, hermanas, aquí está el poder de Dios, Dios está con usted y está la promesa de Dios, está la bendición. Pero ya cuando salimos ya se acaba y ya no está. No, donde estemos Dios está con nosotros, Gloria a hermana. Dios, amén. Y si la gente se burla, si la gente te deja de hablar, si le eso no importa para nada. Yo me imagino, hermano, yo cuando recibí a Cristo, yo estaba gloria a Dios, muchachillo, gloria a Dios, Señor. tenía 16 años, mis amigos, Gracias, Señor. me acuerdo que yo me los topé en la calle y yo andaba en la calle así con la Biblia, Gloria yo me a los Dios. topaba y los miraba así. Y yo andaba y yo les hablaba de Dios y todo. Yo me acuerdo que una vez me miraron y se empezaron a reír de mí, a carcajearse de mí. Porque me miraban con la Biblia, mira, y a mí no me importó. Yo seguí yendo a los servicios como si Gloria a nada. Dios. Y luego después me dejaron de hablar ellos mismos, ya no me querían hablar porque me miraban con la Biblia. A mí no me Así importó porque yo seguía a mi Señor. Gloria a Dios, aleluya. O sea, es que gloria a así Dios. es, hermanos. Sí, amén. O sea, uno no debe seguir al Señor. Así Nosotros es, lo amén. que tenemos que pedir al Señor, hermanas, que nos dé fortaleza, hermanas, que nos fortalezca la fe, perdón, de al grado de que aunque andemos en la calle, aunque andemos donde andemos, estemos confiados porque Dios nos ha prometido en lo que usted está confiando. Porque usted sabe que Dios lo dijo, porque usted sabe que la Biblia lo dice. No se lo dijo una hermana, no se lo dijo un hermano. Usted sabe que la Biblia dice un versículo dice eso de la Biblia. Y usted está agarrada a ese versículo, pues. Gloria a Dios, sí, Es amén. lo que hacía Noé, él estaba firmes porque él se agarraba de lo que Dios le dijo, pues. Es lo Gloria que a dice Dios, ahí, sí, amén. que porque Dios le advirtió de cosas que todavía no se veían, y aunque no miraban a eso, él con temor preparó el arca para que su familia se salvara. ¿Por qué? Porque él tenía fe, dice el versículo al inicio, él tenía fe porque Dios fue el que lo dijo. Gloria a Y Dios. por eso lo hizo. Entonces nosotros, hermanas, tenemos que mantenernos firmes Amén. así, Gloria a Dios. creyendo en las promesas de Dios. Gloria a Dios. Creyendo en las promesas de Dios. Así, hermana, usted como ya ve, usted cree que Cristo va a venir por su iglesia. Usted cree eso. Sí, amén. Ya ve, usted tiene fe en el Señor. Usted tiene su fe fuerte en el Señor porque cree eso. Usted cree que Cristo la salvó a recibir a Cristo, ¿verdad? Amén. Esto le Gloria a enseña Dios. la Biblia, es una promesa que la Biblia le enseña. Gloria a Dios. Un regalo que Dios muestra. Usted tiene también su fe fuerte en el Señor. Amén. Usted sabe que Cristo a su momento va a venir el Señor y va a hacer juicio contra los malos y Sí, contra los amén. buenos. Los buenos va a tener bendición y a los malos para juicio. Usted sabe todas esas cosas. Sí, amén. Y eso es su fe que la tiene fuerte en el Señor. Usted sabe que Dios sana a los enfermos. Sí, Usted gloria sabe a que el Dios, Señor hay vino a poder en morir por Cristo. nosotros. Usted sabe que el Señor está en el cielo, pero Sí, también amén. aquí está su presencia. Bendito, Usted tiene su fe en el bendito. Señor, pues. Amén. Entonces, esa fe que usted tiene, hermanas, en sus promesas, así manténgala. Y Amén. aunque ande en la calle, acuérdese esas promesas. Gloria a Dios. Y manténgase Sí, firme en Señor, las gracias, promesas. Señor. Y si otro usted se agarra de otra promesa, que usted está necesitando una ayuda de Dios especial en otra cosa diferente, pero usted sabe que la Biblia dice eso que usted necesita, que Dios le ayuda en eso, usted agárrese a ese versículo. ¿Por qué? Porque así Dios lo dice. Y aquí la gente no crea, aunque la gente no cree en la palabra de Dios, aunque no conozcan la Biblia, aunque conozcan la Biblia pero diferente porque son una secta, porque son gente que están distintos. De todos modos, yo sé que la Biblia enseña esto y esta promesa viene ahí y el Señor lo dijo y yo le creo es porque Dios Gloria a no es Dios, mentiroso, gloria a Dios, porque la Biblia que gloria Dios a no Dios. miente, dice que Dios no es hijo de hombre para que mientan y tampoco para que se arrepienta, pues. Gloria a Dios. O sea, si Dios dice algo, lo hace, pues no se arrepiente, dice, lo hace y lo va a hacer. Y Él no miente, si lo dice, lo va a hacer, si lo dice su palabra, pues. Amén. Por eso la fe fuerte, hermanas, está en la palabra del Señor. La palabra de Dios. Yo recuerdo hace poco estaba viendo, yo estaba viendo esto, yo no lo digo mal porque a lo mejor alguien, casi no se ven estos videos, pero a lo mejor alguien lo puede ver y se pueda sentir mal. No lo digo para que nadie sienta mal de los que estamos aquí o alguien que ve el video. No lo digo más para decir la palabra de Dios como es. Amén. Yo recuerdo de que hace poco yo vi, hace un tiempo, no me acuerdo cuándo, pero un tiempo, de que había personas que se habían desanimado ya de buscar a Dios, ya no querían buscar a Dios. Ya habían perdido su fe, ya no tenían fe en Dios. Y les digo por qué perdieron su fe. Por eso ahora voy a decir por qué digo que sin ofender a nadie, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos estaban en una iglesia que se les enseñaban las confesiones. Y esas confesiones es de que si yo confieso que tu negocio se va a hacer una empresa. Ellos piensan que va a pasar porque lo confesaron. Entonces cuando se cree eso, hermanas, obviamente todos tenemos bien muchas necesidades, pues. Sí. Si yo le pregunto a Luisa tiene muchas necesidades, a Isabela, a Jocelyn, a ti, a todos están ahí. Si me preguntan a mí, yo también tengo muchas Sí, necesidades. amén. Entonces, si creemos que al confesarlo todo va a pasar, vamos a confesar todo, pues. Así es.
Y a cada ratito. Y confiesan hasta de todo, a lo mejor, confieso que no se me van a quemar los frijoles porque ya huelen a quemado, ¿no? Y hasta digan, soy ridículo, pues, o chistoso, pues no lo dije yo como, no lo dije de chiste, no lo dije para burlas, no lo dije para jugar, no lo dije de forma ofensiva, sino que eso sí de verdad sí es cierto, pues no lo dije en forma de burla, lo dije en serio. Entonces la gente entonces llega el punto que todo así confiesa, pero ¿qué pasa? Como eso no es algo real, hermanas, no es una promesa en la Biblia, entonces no pasa nada. Así es. Y por eso las personas se quedan como están. Y por eso yo miré que muchos ya habían dejado de creer en el Señor, ya no creían en Dios. ¿Por qué? Porque no se les cumplió las confesiones que les hicieron. Así es. Entonces, pero es diferente, hermanas, como yo le estoy diciendo ahorita, porque es creer lo que Dios dijo, que es la Biblia. Amén. Usted agarra un versículo y cree como Noé dice, como Noé lo hizo. Noé no estaba creyendo alguien que le dijo, hey, yo te confieso que va a venir un diluvio y que te vas a salvar un arca, hazte un arca y te confieso que te vas a salvar con eso. Y Noé, ¿a poco sí? Sí, yo te lo digo de parte de Dios, sí. ¿A poco sí? Sí. A él Dios se le manifestó y Dios le habló. Pues. Era la palabra de Dios. Amén. Pues. Y por eso pasó. Sí, uno cree aquí cosas. ¿Y por qué? Porque oramos por los enfermos y Dios sana a las personas. Porque la Biblia dice que el Señor nos da poder para sanar enfermos. Sí, nos enseña eso la palabra de Dios. Y el Señor sana a los enfermos. Por eso Dios lo hace. Pero si yo fuera, porque no, es que yo confesé de que eso se puede hacer y ya por eso ya se puede hacer eso. Entonces, está inventando hasta su secta, ¿verdad? Ya está sacándose loco el hermano. O está inventando su secta, pues nada más. Pero una cosa es creer en las promesas de Dios, otra cosa es creer en las promesas de las personas. Así es. Amén. Entonces, nuestra solidez, hermanas, debe estar en lo que Dios promete en la palabra de Dios. Amén. Entonces sí va a haber poder y sí se va a manifestar la obra. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que Dios sana personas, por eso es que Dios hace obras, por eso es que el poder de Dios se manifiesta a través de uno cuando uno ora por la gente. ¿Por qué? Porque se cree en la palabra de Dios, porque uno está creyendo en el Señor, uno no está creyendo en los hombres, uno no está creyendo en imaginaciones, uno está creyendo en la palabra de Dios, lo que Dios dijo, y el Señor respalda su palabra. Amén. El Señor respalda su palabra y honra la fe en su palabra. En su palabra, no su fe, no respalda la fe en cualquier cosa, respalda la fe en su palabra. Y no respalda tus pensamientos, no respalda mis pensamientos, no respalda tus gustos ni mis gustos, ni nuestras ideas. Él respalda su palabra. Porque Él lo hace para confirmar su palabra, amén, para que la gente vea y que Dios es real y es poderoso y habita en su pueblo con poder y se manifiesta haciendo las obras que al Señor le place. No importa el límite que haya, el Señor obra con poder haciendo milagros de todo tipo que se necesite, porque Dios es real. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque Dios es real y su palabra lo enseña y que Él obra a través de su pueblo así. Por eso Dios lo hace. Pero si fueran puros cuentos, hermano, que nosotros inventamos, Dios no hace nada, nos deja nomás hablando como esa gente, hasta dejaron de creer en Dios. Porque no pasó nada. Porque no tenían la fe en una promesa de Dios. Cuando dice la Biblia que atar y desatar, habla del sentido de que si tú a una persona aquí le hablas de Jesucristo y es aquí liberada de sus pecados aquí, también en el cielo Dios la perdonó sus pecados, también es perdonada aquí y allá. O sea, allá la perdonó Dios y es una persona perdonada. Sí, amén. Allá libre del Señor de sus pecados y aquí también es libre. Ante Dios es libre y es libre aquí en la tierra por eso. En esa forma, pero de la forma que yo me agarre de que, y esto, y yo confieso, y ato, y desato, pues yo no puedo atar ni desatar a la gente, y yo ato esto, y ato lo otro, y otros miren que, y sello la puerta, dicen así. Ese yo creo que se lo inventaron porque dice en el Antiguo Testamento que cuando ponían la sangre, la sangre para la Pascua, que se puso cuando Dios iba a sacar por Israel, sellaron con sangre la puerta, pero eso era porque Dios iba a mandar especialmente un ángel destructor, y Dios dijo que cuando estuviera la sangre no iba a matar a esas personas de esa casa, y Dios dijo eso. Y si lo hubieran puesto a los egipcios del sello, no pasaba nada, porque no es como yo pienso, o porque Dios dijo así, yo lo voy a hacer como sea, es como Dios dijo y a los que Dios les dijo nomás. Así es, amén. Y ellos podrían decir, usted ponga sangre ahí, yo le dije, ¿por qué no pones sangre en tu casa? Así es. ¿Qué? ¿Y eso qué significa? No, es que como Dios dijo que se llama, pero los dije a los israelitas, ¿tú qué? ¿Tú que eres mexicano? ¿Qué? ¿Estás sellando qué? ¿Y eso qué es? Ni sello es. Yo cuando dije en la Biblia que era sello, ni dije que era sello. Ni sello dice que es. Era una seña nomás para que no se entrara el demonio ese. Y aquí el demonio no anda ese, que el destructor que iba a matar a todos. Entonces, hermano, son cuentos que uno se inventa, pues. Y la gente, sí, yo sello mi casa y pongo mi mano. Y sabe que el diablo se está haciendo este hermano está más débil que me lo voy a tragar. Porque no tiene fundamento bíblico, no conoce la Biblia.
y no se agarran las promesas de Dios, sino se agarran las imaginaciones de las personas, los cuentos que inventan los hombres. No tiene su fundamento, su fortaleza, no tiene las promesas de Dios, sino lo que inventan los hombres. Y el diablo se ríe de usted, al rato ni se lo va a tragar, y al rato que si un selló la puerta, al rato lo ve fumando la marihuana en la calle. Así es. Que no tiene fuerza, nada, que al rato anda pecando, anda haciendo lo que no debe hacer. Entonces, uno, hermana, nuestra fortaleza son las promesas del Señor. Amén. Es la promesa de Dios, no cuentos. Cuando Jesús llegó también había cuentos. ¡Ay! Es pecado no lavarse las manos. ¡Ay! Es pecado eso. Y Jesús les empezó a reprochar todo eso. Dice que son mandamientos de hombres. Sí. Se inventaron cuentos que Dios ni mandaba, que eran. Así como ahorita se inventaron un montón de cuentos que hay. Pero entonces, hermanas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra fe va a estar fuerte, pero en las promesas de Dios. Gloria a Dios, sí, amén. Y tenemos que tener nuestra fe fuerte en las promesas de Dios. Y entonces si el diablo no va a poder destruirte a ti. No puede destruirte a ti el diablo, los demonios, ni las personas, ni nadie te puede destruir porque tú confías en el Señor, en promesas de Dios. Entonces Dios te respalda porque Dios, el Señor va a honrar tu fe y va a respaldar su palabra porque crees en su palabra, para que el Señor sea glorificado y para que se vea de que el que cree en Dios no es avergonzado, porque su palabra lo dice, que los que creen en el Señor no serán avergonzados. Entonces, hermanas, esa promesa se enseña que no vas a ser avergonzado en cuanto a tu salvación. Así es. Que no te vayas al infierno porque crees en Él, pero también cuando crees en Dios, que Dios te va a ayudar, también el Señor no te avergüenza y te honra y obra al Señor, porque el Señor respalda su palabra. Pues. Gloria a Dios. Creo que sea la palabra de Dios que Dios hace cosas para respaldar su palabra. Pues. Amén, Entonces, amén. hermanas, nosotros tenemos que tener nuestra fe en la palabra, por eso Sí, no amén. hizo todo esto. Sí, amén. Por eso Noé hizo el arca, por eso Noé tal vez se miraba ridículo, tal vez se miraba sin sentido, ay, este viejito ya está mal de la cabeza, que segundo le habló, lo que sea, no sé, o se burlaban o no se burlaban, simplemente no hacían caso, lo que haya sido como sea, la gente hubiera subido normal, como si nada, y él haciendo el gran barco, no un gran doctor, te digo, que dicen según, que más bien en una Biblia donde viene, es una Biblia de estudio, creen que habían como 25,000 animales, porque la Biblia dice cuánto mide, pues. Sí. ¿Cómo medía? Porque estaba haciendo, entonces digo eso, hermanas, para que vean que estaba haciendo algo grandote, estaba haciendo su barcotote ahí, y no barcote, era un arca diferente, tenía hasta 3 pisos, estaba haciendo algo, y díganle, está bien loco este señor, y duró años haciéndolo, y gastando su esfuerzo, su dinero y todo, y no tenía sentido, y hacía ante la gente, podía hacer el ridículo, la burla y todo, pero él, ¿por qué lo hacía? Porque él confió de que Dios dijo eso y confió en lo que Dios habló. Amén. Y después, dice la palabra de Dios que cuando entró Noé, que estaban ellos viviendo su vida normal, no estaban casándose, pues normal, comiendo, bebiendo, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Dijo Jesús que eso fue lo que pasó. Y ellos andaban haciendo eso cuando vino el diluvio. Estaban viendo su vida normal, no les importó, siguió su vida normal, pero vino el diluvio y les pasó eso porque ellos no pusieron sus ojos, no pusieron su fe en lo que Dios habló, sino quisieron vivir su vida normal. Pero el que puso fe en Dios, aunque se miraba ridículo, aunque nada más él era solo con eso, cuando vino el diluvio, él fue salvo. Gloria a Dios, sí, amén. Entonces ustedes, hermanas, también, nosotros también ocupamos que Dios nos dé firmeza en su palabra, aunque en la calle nos veamos ridículos, aunque en la calle se vea nuestra fe que no tiene sentido y todo, porque nosotros creemos en quien lo mencionó, que lo mencionó Dios, no que el hermano inventó ya que sella, que inventó el hermano ya que confesiones, o que sujeto, que amarra, desamarra, pues ya hace amarres, o sea, entonces no que amarres de brujería, sino que amarra, y no sé. Entonces, si no creemos en lo que Dios prometió, pues ¿verdad? Sí, Lo creemos, entonces creemos que entonces va a tener poder. Gloria Va a a Dios. tener poder, entonces se va a manifestar el poder de Dios. Aleluya. Entonces realmente va a haber poder de Dios, entonces realmente va a haber manifestación de Dios. Amén. Entonces realmente, hermanas, Dios va a andar realmente contigo y tú realmente vas a andar con Dios, porque no vas a seguir las imaginaciones de otro hombre como tú, sino que vas a seguir las instrucciones de Dios que habló Gloria a en Dios. su palabra. Sí, amén. Estás siguiendo la voz del Señor, no la voz de los hombres que un día se inventan y mañana se han inventado unos cuentos diferentes. Van a decir que esto, que el otro, y que ahora la bendición es hacerle así primero a la Biblia, van a inventar, ¿no? O sea, es un ridículo, pues te lo inventan muchas cosas, pues que no tiene sentido, pues. Y el pueblo, amén, sí, yo creo. Y el último, no pasa nada, el último, ya no creo en Dios, es mentira eso, no pasa nada. Y dejaron hasta de creer de Dios. Así es. Ya, mucha gente ya ni cree en Dios por eso. Así Dejó de creer. ¿Por qué? Porque no pasa nada, pues. Porque obviamente, la mujer y el hombre te pueden prometer lo que sea.
va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero son hombres, pues ni ellos mismos se pueden ayudar, ¿cómo van a ayudar a otros? Así es, amén. Pero si tú crees en lo que Dios dice es diferente, entonces vas a ver la mano de Dios en tu vida. Amén. Si crees lo que Dios dice, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Amén. Pero ese es el punto, creer lo que Dios dijo. Sí, amén. Así como usted cree que Dios la salvó, así como usted cree que Cristo va a venir, así como usted cree que Dios va a hacer su juicio, así como usted cree las cosas, así siga creyendo en las demás cosas, así crea en las promesas que hay. Si hay una promesa que usted necesita la ayuda en esa promesa, o sea, si usted tiene una necesidad y Dios promete que ayude en esa necesidad, usted crea. Amén. Usted crea que Dios le va a ayudar. Mira, hermanas, voy a decir una cosa, ya sé que yo lo digo mucho, pero lo digo para que Dios nos bendiga. Hay a veces, incluso hay promesas tal vez que no se especifican en la Biblia. Hay necesidades, que no se especifican en la Biblia y que no diga y no dice que Dios nos va a dar la ayuda en eso, ¿verdad? O sea, a veces no hay en la Biblia que se muestre un problema que nosotros tenemos y que diga Dios, y ese problema específico que lo mencione Dios, te voy a ayudar a que sacas de él. Pero nosotros lo que podemos hacer, hermanos, para salir adelante de eso, que digo que mucho lo repito y todo, es esto, de que debemos de creer, hermanas, de que Jesús dijo que lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Amén. Entonces, a veces hay cosas que no vienen de la Biblia, ¿verdad? Así es. Pero al creer en esa promesa, entran todas las peticiones. Gloria a Dios, sí, amén. Pero también, obviamente, que sean peticiones que honren a Dios, ¿verdad? Amén, amén. Peticiones que como le digo, muchas cosas no vienen de la Biblia, pero que no choquen con la Biblia. Así es. O también a veces no choca con la Biblia, pero nosotros normalmente sabemos que tomos es malo, porque hay cosas que sabemos que son malas, aunque la Biblia no las corrija, pues, ¿verdad? Así es. Entonces, que sean cosas buenas, que sabemos que son buenas y que no choquen con la Biblia. Entonces, pedir en el nombre de Jesús, hermanas, tenemos la confianza que el Señor nos lo va a dar. Así es, amén. 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 Pero confiar así en sus promesas, hermanas. Amén. Confiar en sus promesas. ¿Quién va a confiar en las promesas de Dios, hermanas? Amén, amén. ¿Verdad? Gloria a Dios, sí, amén. Sí, vamos a confiar, hermanas. Vamos a confiar, hermanas. Porque es de la manera que vamos a ver la mano de Dios. Amén. Amén. Si no creemos, a eso pasa a veces, ¿verdad? Pero si no creemos, hay que pedirle a Dios ahora que nos ayude a creer. Sí, amén. Amén. ¿Verdad? Nombre de Cristo Jesús. Si se acuerdan de la Biblia, ya voy a terminar, se acuerdan de Sara, ¿no? Sí. En el Génesis viene Sara en el capítulo 18. Dice la Biblia que vinieron con Abraham, dice 3 hombres, ¿verdad? Dice la Biblia eso, y la Biblia enseña, cuando empieza a hablar de esos 3 hombres, se ve en la Biblia de que un hombre era Dios y que otros 2 hombres eran los ángeles. Así es. Con cuerpo de hombre los 3, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Dios le empezó a hablar a Abraham, pues iba a tener un hijo, ¿no? Que es Isaac. Pero dice la palabra de Dios, hermanas, que cuando le estaba diciendo, dice la Biblia, que Sara estaba oyendo lo que Dios estaba hablando, estaba oyendo la plática. Y dice la palabra de Dios, cuando estaba oyendo así la plática, dice que Sara le dio risa, dice que le dio risa. Entonces Dios dijo, ¿por qué se rió Sara, verdad? Y dice la palabra de Dios que Sara dijo, no me reí. Y le dijo Dios, no, si te reíste. Así es. ¿Verdad? Entonces Sara ahí se rió, y dice la Biblia que cuando se rió, dice que un hombre, o sea, voy a usar mis palabras porque no recuerdo las palabras específicas, pero dice que un hombre tan viejo como Abraham y que una mujer tan grande como ella, que iban a tener hijos, pues, que iba a tener deleite ella así tan grande. Entonces, si ustedes ven la palabra de Dios en Hebreos, en el libro que estábamos viendo, en el capítulo 11, en el mismo capítulo, pero en el versículo número 11, ahí dice que Sara concibió, dice así. Concibió, dice, pero dice que concibió porque ella creyó. Amén. Creyó en el que había prometido, dice así la palabra de Dios. Entonces ahí lo que quiere decir la palabra de Dios, hermanas, lo que quiere enseñar con todo lo que dije, es esto, de que Sara, tal vez ella no creyó de primero lo que Dios dijo, lo que Dios habló. Como usted sabe lo que la Biblia dice, Dios promete, y Dios promete lo que usted necesita. Y Dios dice en la palabra, yo te voy a ayudar en esto, y usted no cree. Así es. Y no creemos, pero eso no quiere decir que somos del diablo ni nada. Lo que pasa es que nosotros no tenemos fe, solamente Dios nos da la fe. Gloria a Dios. Entonces cuando pasó tiempo después, esa mujer que no creyó pudo tener hijo porque creyó en lo que Dios dijo. Gloria a Dios. O sea, primero no creyó y después creyó en lo que Amén. Dios dijo. Amén. Primero no creyó en lo que Dios dijo y después sí creyó en lo que Dios dijo. Sí, amén. Entonces, por eso pudo tenerlo, porque creyó. Entonces, al final, eso lo digo, hermanas, porque yo sé
que a nosotros nos vienen también, a veces no tenemos la fe suficiente para creer que Dios nos va a ayudar en lo que estamos pasando, Así ¿verdad? es. Sabemos de que Dios nos está hablando que creamos y sabemos que lo tenemos que hacer, obviamente, ¿verdad? Pero la verdad es que no tenemos la fe. Y es normal eso, es normal. Es normal y eso no nos hace hijos del diablo ni nada. Es normal. Sabemos de que, o lo voy a repetir de nuevo, tenemos una necesidad y Dios nos habla en una predicación o en la Biblia y nos dice que nos va a ayudar en lo que ocupamos y nos da una promesa de la Biblia, pues en la predicación se habla de la promesa o en la Biblia usted lee la promesa directamente en la Biblia, pero uno no tiene la fe, hermanas, de que Dios nos va a ayudar en eso aunque está la promesa. Y eso no nos hace a nosotros que no somos hijos de Dios, sino lo que pasa, hermanas, que no tenemos nosotros fe, Dios es el que nos da fe. Amén. Pero aunque no tenga fe usted, hermanas, es que le pasa así, si no tiene la fe. De todos modos, pídale a Dios en esta que oremos, pídale a Dios que le perdone y que le dé fe Amén. en creer que Dios le va a ayudar en lo que usted Amén. no pueda recibir, que sabe que la Biblia lo promete. Amén. Para que lo reciba como Sara, que no tuvo Gloria a fe, Dios. pero después tuvo fe y como tuvo fe recibió lo que Dios dijo. Amén. Gloria a Porque es Dios. normal, hermanas, es normal Sí, que a veces así es. no tengo uno fe. Pero el punto es no quedarnos ahí, sino salir porque sabemos que Dios lo dijo. Y perdóname si tú lo dijiste, pues sí, cierto, ayúdame a creer. Perdóname que no tengo fe y dame fe, Señor, a creer porque tú lo dijiste. Y así va a ser porque tú lo dijiste, yo debo creer en lo que tú dices. Y Amén. quítame las dudas porque tú lo dijiste y debo creer lo que tú dijiste. Amén. Y ayúdame a creer, Señor. Como la Biblia lo dice en una parte con Jesús, el hombre le dijo Jesús, ¿crees? Y Jesús le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, amén. ¿Por qué? Porque hay incredulidad, pero tú piensas que tú no quiero creer, te creo, ya no quiero estar con esa duda, te creo, y le cree. Aunque había duda, se cree. Amén. Amén. Vamos a creer, vamos a ponernos de pie, hermanas, y pedir a Dios que nos ayude a creer, porque si no, no podemos creer.